Buenas noches, hermanos. Al día de hoy vamos a tratar un tema bastante delicado, ¿no? Y de actualidad, puesto que nos encontramos vivenciándolo. Y aunque esta situación de conflicto, como el que se está dando entre Rusia y Ucrania, eh, y es en otro continente, la repercusión es a nivel global, ¿no? Lamentamos las consecuencias terrenales, pues de cierta forma las vivimos, todos las estamos viviendo, esas consecuencias que nos trae una guerra. Más lo que quizás más lamenta el mundo es la pérdida de vidas, ¿no? La orfandad que se deja, el desconsuelo de manera general de los habitantes de las naciones involucradas y de algunos otros cercanos a esas naciones, ¿no? Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todas esas pérdidas de vida, de hogares, de vidas en sí planificadas, eh, de personas que pierden sus sueños, sus logros, con una guerra como esta. Cuando percibimos ese sufrimiento, ¿no? De esas personas, de esa cantidad de gente que está realmente sufriendo esas consecuencias más de cerca que nosotros todavía. Se nos viene a la cabeza por qué Dios lo permite, ¿no? Porque cuando vemos sufrimientos, lo primero que pensamos es por qué Dios lo permite, ¿no? Y es justamente eso lo que vamos a entender ahora. ¿Por qué Dios permite las guerras? Porque nosotros que ya estudiamos pues la doctrina espírita sabemos que Dios es bueno, que es justo, y que es infinitamente misericordioso, y justamente por eso, porque cuando pensamos que es infinitamente justo y misericordioso, surge la dificultad de comprender por qué Él permite las guerras, que son situaciones tan delicadas donde tantas personas, adultos y niños desencarnan de una manera tan violenta, ¿no? Y bueno, para que podamos entender el por qué Dios permite las guerras, es necesario recordar la ley de libertad, que es una de las leyes morales de Dios y que es la que concede al hombre el libre albedrío e igualmente la responsabilidad de nuestros actos, ¿no? Al recibir ese libre albedrío. Dios, cuando nos tornamos espíritus, nos da la inteligencia y el libre albedrío, para que tengamos esas dos herramientas y salgamos a la encarnación que nos corresponde y hagamos un buen uso de ambas, ¿no? Entonces, es exactamente pues por tener el libre albedrío que las guerras suceden. La verdad, Dios podría impedir esto, ¿no? Y cercenar nuestra libertad, pues al final Él es el soberano, el omnipotente, que Dios puede todo, ¿no? Más si eso sucediese, nosotros seríamos apenas como muñecos, como marionetas en las manos de Dios, ¿no? Porque sin libertad, sin libre albedrío, no habría guerra. Sin embargo, ¿dónde estaría pues nuestra participación para el progreso de la humanidad? Nuestro mérito delante de esos acontecimientos de la vida, porque si no tenemos libertad, ¿cómo podríamos ser responsables por el bien o el mal que hagamos? Para eso también se nos habla inteligencia, para saber diferenciar. La inteligencia es para hacer el buen uso de ese libre albedrío, ¿no? Y bueno, si Dios cercenara ese libre albedrío como lo decimos, pues simplemente seríamos muñecos, porque no podríamos tomar decisiones, eh, ni podríamos tener prácticamente responsabilidad, ¿no? Entonces, justamente porque Dios respeta ese libre albedrío y la inteligencia que Él nos proporcionó, es que las guerras suceden. Acaba siendo una decisión infeliz del hombre el iniciar una guerra.
Es interesante el cuestionamiento que fue hecho en su oportunidad por Allan Kardec a los espíritus en el libro de los espíritus. Él pregunta, ¿qué hace que el hombre busque la guerra? Y bueno, los espíritus respondieron que la guerra se origina de la predominancia de la naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual y por el trasborde de las pasiones. Si hacemos un retroceso en la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que en el estado de la barbarie, ¿no?, el hombre solo reconocía la ley del más fuerte, ¿no? En las épocas bárbaras. Se luchaba cuerpo a cuerpo, en fin, todo era guerras. Y quien ganaba las guerras, que era el más fuerte, el que vencía, era el respetado, ¿no? En esa época primitiva, en la época bárbara, ¿cuál era el derecho del que más sobresalía? El derecho de ser el más fuerte. Y la guerra era un estado normal para que el más fuerte prevaleciese sobre el más débil. Solo que a medida que el hombre progresa, menos frecuente se tornó las guerras. Pues ahí ya comenzó a evitar las causas, ¿no?, de una guerra. Pero eso es algo gradual y paulatino, ¿no? Fue poco a poco, el hombre primitivo, el hombre de la barbarie, fue poco a poco reduciendo esa necesidad de guerras, ¿no? Porque como ya sabemos, tenemos el libre albedrío y la inteligencia, tenemos la libertad de escoger lo que queremos y el hombre de aquella época fue evolucionando también intelectualmente, ¿no? Ahora, decisiones egoístas, aún centradas en nuestro propio interés, sin pensar siquiera en nuestro prójimo, pues eso sucede, ¿no? Es lo que sucede para llevar a alguien a iniciar una guerra. El pensar egoístamente, el tomar una decisión de acuerdo a nuestros propios intereses es lo que lleva a una guerra, ¿no? Bueno, cuando hayamos alcanzado probablemente un mayor grado de evolución es que vamos a pasar a pensar primero en nuestro prójimo, porque el egoísmo se habrá retirado, el orgullo se habrá retirado y la manera de pensar en el otro, en el prójimo, va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, continuaremos pues teniendo el libre albedrío y nuestra inteligencia, más vamos a direccionarlo para mejores decisiones, ¿no? Ese es el objetivo, tener mejores decisiones utilizando ese libre albedrío y el uso de la inteligencia para el bien. Como no somos marionetas del Padre, como tenemos el libre albedrío, aún tenemos las guerras. Y es respetando ese libre albedrío por lo que Dios permite las guerras. Ahora, más adelante tendremos oportunidad de percibir que las guerras pueden traer algo de constructivo también para la humanidad, ¿no? Porque Dios en su infinita inteligencia y misericordia no permite que nada absolutamente quede sin utilidad. Y hasta la guerra trae algo constructivo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como la libertad viene del acto del amor de Dios por nosotros, tenemos la decisión de actuar. Pero eso también no significa que Él no esté vigilándonos y direccionándonos al bien. El hecho de respetar nuestro libre albedrío no quiere decir que Él no esté a todo momento inspirándonos y orientándonos al camino correcto a través de nuestros espíritus guías, a través de lo que llamamos nuestro ángel de la guarda. Siempre estamos siendo inducidos al bien, siempre. Pero como tenemos el libre albedrío y tenemos todavía muchos vicios morales, muchos defectos, entonces nosotros acabamos tomando malas decisiones. Ahí después nos suceden cosas
y pensamos que Dios las permite, ¿no? Dios nos ha castigado porque Dios me ha hecho esto, en fin, es el mal uso del libre albedrío. Dios siempre nos está avisando sobre los errores, ¿no? Busquemos en el ejemplo de Jesús. A ver, Jesús nos mostró que la actitud adecuada era la de la pacificación. Jesús era pacifista, ¿no? Él era todo amor, ¿no? Necesitamos parar pues de insistir y permanecer en la embriaguez de las ilusiones del mundo, ¿no? Buscando sensaciones, buscando aplausos, buscando satisfacción de nuestros intereses egoístas, porque lo que prevalece es el egoísmo, por eso nos comportamos de esa manera. Muy en el fondo por ahí tenemos algo escondido que nos lleva a actuar de una manera equivocada, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí Dios autoriza y permite que el dolor venga, porque una guerra hace parte de la ley de destrucción y trae sufrimiento y trae dolor. Por otro lado, el dolor y sufrimiento acaban retirando el espíritu de la ilusión en la que se encontraba, ¿no? Siempre decimos, si no es por amor es por dolor. Y cuando nosotros sufrimos es ahí que recién se da el cambio. Cuando despreciamos los innúmeros recursos que Dios nos da, que nos proporciona para que podamos vivir en armonía y en amor, Él permite que el dolor llegue. Ya, más ya es el último recurso que Dios tiene para ayudarnos. O sea, no es solamente el hecho de que Dios está haciendo de repente la vista gorda, no. Él nos deja actuar porque a través de la ley de la libertad tenemos ese libre albedrío que es tan precioso, lo que Dios nos dio ese libre albedrío para poder tener el derecho de actuar por nosotros mismos a través de la inteligencia que también nos regaló. Sin embargo, tomamos malas decisiones y por eso sufrimos. Es por eso que sufrimos todas las consecuencias de nuestros actos. Y Dios no puede hacer nada por eso. Recuérdense que también existe la ley de acción y reacción, causa y efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Sin embargo, Él permite que sucedan las cosas porque tenemos que aprender. Y es a través de las consecuencias que aprendemos, ¿no? No es a través de las consecuencias que aprendemos. Si, por ejemplo, estamos cocinando y llegamos demasiado cerca del fuego, nos quemamos, ya sabemos que no podemos llegar demasiado cerca. La próxima vez no lo haremos porque nos vamos a hacer una herida y nos va a doler y nos va a perturbar y nos va a dar miedo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, en ningún momento podemos responsabilizar a Dios por las guerras, por las tragedias originadas, por la ignorancia del hombre. Dios por intermedio de Jesús y mismo los pueblos anteriores a la llegada de Jesús ya venían hablando sobre la ley de amor. Jesús cuando estuvo encarnado dijo claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. O sea, por falta de aviso, de no ser mostrado y de ser conscientes cuál es el camino, no es. No podemos decir que no sabíamos y aún optar por el confronto entre hermanos. Mas Dios es paciente. Él espera nuestro tiempo, Él espera que nosotros mismos podamos despertar para aquello que es correcto, para aquello que no está destinado y así podamos pues ser más felices. Él no interfiere, Él aguarda. Pues sabe que hasta una guerra tiene un objetivo evolutivo, ¿no? Es medio discordante, pero tiene un objetivo evolutivo, ¿no? Y bueno, por hablar en objetivo de una guerra, vamos a ver ahora seguir qué beneficios podemos rescatar de la guerra. Medio paradójico, ¿no? Pero sí, vamos a verlo ahora.
Proporciona libertad y progreso. Trae avances, normativas legales que procuran evitar las guerras. Hace con que la humanidad repiense sus actitudes, que la humanidad a través del dolor entienda aquello que no quiere para ella. A través de las sombras se valoriza la luz. A través del dolor se valoriza la salud. A través de la guerra se valoriza la paz, ¿no? Entonces nosotros, seres imperfectos, aún en el mundo de expiaciones y pruebas, necesitamos del dolor para poder valorizar la salud. Necesitamos aún a través de esa situación difícil y delicada valorizar la situación de paz y de armonía. La guerra trae beneficios, sí. La guerra hace parte de la ley de destrucción, que es una de las leyes divinas de Dios. Y puede ser natural y traída por la espiritualidad y por la propia divinidad, como por ejemplo son los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y también esa parte que es causada por los hombres, que son las guerras. La guerra, como nos dice la doctrina espírita, es la ley de destrucción abusiva. ¿Y por qué abusiva? Porque ella es la consecuencia del trasborde de las pasiones del hombre, por el orgullo y el egoísmo que aún se hacen presentes. En función de eso es un flagelo destruidor, abusivo y excesivo. Y se le denomina así porque todo aquello que excede a la ley de Dios va a tener responsabilidades. La guerra tiene beneficio, como ya lo relacionamos aquí, más quien busca la guerra para satisfacción de sus intereses egoístas, quien busca la guerra para subyugar, está actuando contra la ley de Dios y responderá fuertemente por sus actos ante la justicia divina, porque actuó de forma excesiva, movida por instintos inferiores, por intereses personales, egoístas, ¿no? Y aunque Dios consigue aprovechar una actitud equivocada de los hombres para que evolucionemos, no hace con que el responsable no responda contra la justicia divina sobre su equivocación. Habrá siempre, siempre una responsabilidad de todos los envueltos en la acción, ¿no? Ya que buscaron de manera excesiva la ley de la destrucción. Entonces siempre va a haber una responsabilidad de quien ocasionó esos conflictos, como los que estamos viendo en la actualidad. Ahora vamos a ver, justamente hablando de la actual guerra, ¿no? La actual guerra entre Rusia y Croacia puede retardar la implantación de la era de regeneración en el planeta Tierra. Cuando estudiamos al respecto de los tiempos han llegado en el libro La Génesis, esto está en el capítulo 8, como dice aquí, en el capítulo, 18, percibimos que aunque hay espíritus que se encuentran intentando impedir la regeneración de la tierra, que ocurra, ¿no? La regeneración de la tierra, trayendo situaciones como estas de conflicto, aunque no se perciba, ellos están acelerando el proceso de progreso, ¿no? Quizás se deben estar preguntando cómo sería eso posible, cómo ellos están, esos espíritus están acelerando este proceso de progreso. Bueno, y es que la verdad, todo eso que está sucediendo va a acelerar el proceso de regeneración de la humanidad. Primero porque los espíritus que buscan el conflicto, esos espíritus llamados belicosos, ¿no? Ellos tendrán en esta reencarnación su última oportunidad en el planeta Tierra. O sea, será su última encarnación en este planeta. Esos espíritus que están
así enraizados al mal. Ellos serán posiblemente exiliados para otros planetas y no continuarán reencarnando en la Tierra. Entonces, esa interferencia nefasta de esos espíritus acabará. ¿Por qué una guerra acaba acelerando el proceso evolutivo? Vamos a entender mejor eso. Podemos encontrar en el capítulo 6 del libro de los espíritus la ley de destrucción. Las guerras hacen parte de esta ley de destrucción y esta ley consigue acelerar el proceso evolutivo, aquello que la humanidad demoraría siglos para evolucionar. Con la ley de destrucción, ella evoluciona en pocos años, ¿no? ¿Y cómo sucede esto? ¿Por qué sucede esto, no? La guerra, por increíble que parezca, favorece al objetivo de Dios, que es la libertad y el progreso del hombre. ¿Y cómo una guerra podría favorecer a la libertad, no? ¿Por qué favorece a la libertad? Es que muchas veces hay una subyugación temporaria de parte de aquel que domina, ¿no? Del fuerte sobre el débil. Y esta acaba presionando a los pueblos que se encuentran subyugados para que puedan encontrar su libertad, ¿no? Y para que ellos puedan buscar su libertad se hace necesario que progresen intelectualmente, que busquen recursos utilizando su inteligencia para alcanzar su progreso, para alcanzar su libertad. Y eso acaba dando lugar a que ellos evolucionen más rápidamente. El libro de los espíritus nos dice, la guerra acaba siendo transformada en instrumentos que proporcionan la libertad y el progreso. Nosotros nacemos libres, por eso la ley de libertad, ¿no? Hace un rato les decía yo, cuando nosotros ya acabamos nuestro proceso de individualización y pasamos a ser espíritus, se nos da el libre albedrío y la inteligencia. Y esa dádiva es a través de la ley de la libertad, ¿no? Entonces, toda vez que nos sentimos amenazados en nuestra libertad o subyugados, naturalmente vamos desarrollándonos y avanzamos en el sentido de enfrentar, de luchar, y para eso es necesario tener recursos, y para tener recursos es necesario utilizar la mente, mejorar todo lo que pueda alcanzar a aquel objetivo. Entonces ahí la guerra es un instrumento violento más que despierta las almas endurecidas. Puede proporcionar avances. Si lo pensamos bien, muchos avances sociales llegaron a partir de las guerras, como como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que vino luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Las leyes priorizan evitar las guerras, todo eso proviene de las guerras. Entonces, se percibe que después de un periodo de destrucción, vendrá siempre un periodo de gran progreso en la humanidad. Se van dando avances, ¿no? Y las guerras también favorecen el progreso, porque ellas hacen con que la humanidad repiense sus actitudes, ¿no? Al repensar sobre esto, sobre qué tipo de sociedad se desea tener, el tipo de sociedad en que quiere convertirse. Entonces se va modificando, va encontrando leyes, va encontrando formas, va modificándose la persona, va modificándose la comunidad, la sociedad, la nación, ¿no? La verdad, cuando somos atacados por el mal y la guerra es el mal, ¿no? Hay que concordar eso. Acabamos aprendiendo en la práctica la actitud que no debemos tomar. En la práctica aprendemos lo que no queremos para nosotros, y eso hace con que pensemos o pasemos a comprender las leyes divinas de una forma más clara, más analítica, de una forma más criteriosa, y con eso vamos así poco a poco evolucionando, ¿no? La verdad, la guerra no va
atrasar el proceso de regeneración de la humanidad. Por el contrario, ella despertará en a la humanidad hacia el camino correcto que debemos de adoptar y seguir, ¿no? Eh, y bueno, eso es algo que nos preocupaba al respecto de el proceso de regeneración del planeta Tierra, ¿no? Estamos en ese proceso ya y esperemos pues que esta guerra nos traiga, conforme nos enseña la doctrina, algo bueno en su fin, ¿no? Que mejores leyes, mejores eh, actitudes, mejores propuestas, más avances intelectuales, en fin. Vamos a pasar aquí a la siguiente slide. El, no será el 2012, es un documental respecto a Chico Xavier y su data límite. Nos habla de que en lugar de la guerra vendría otro tipo de sufrimiento. Hoy sabemos que fue y es la pandemia. Más aparte de eso, está programada otra guerra, porque aún tenemos esa incógnita de querer saber si va a haber una tercera guerra mundial, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en qué tipo de guerra y hoy ya estamos en guerra y no solo es esa entre Rusia y Croacia, sino que estamos aquí en una guerra personal, ¿no? Cuando hablamos de guerra y recordando el sermón profético de Jesús, cuando Él nos habla sobre las guerras que habría en épocas de transición, nos viene al pensamiento aún por nuestra condición materialista una guerra física, ¿no? Por ejemplo, la guerra que se está dando actualmente. Pensamos en una guerra biológica o siempre en algo físico y palpable. Y en el sermón profético Jesús se refiere a otro tipo de guerra. Jesús se refiere a una guerra moral, a una guerra de filosofías o a guerras que desencadenamos con nosotros mismos para nuestra renovación espiritual. Entonces se hace necesario analizar cuando cuestionamos si aún irá a haber una guerra. ¿Sí? Y habrá innúmeros tipos de guerra. Si nosotros estamos refiriéndonos a una guerra, a una tercera guerra mundial, creo que no. Bueno, más quién soy yo para afirmar eso, ¿no? En mi opinión, la espiritualidad usa mecanismos para que la ley de destrucción se haga presente, ¿no? Tal como lo hizo con la pandemia, a través de formas más puntuales y a través de situaciones que suceden de forma puntual en determinadas ciudades o naciones, países, más no de manera global, principalmente porque hoy el objetivo de todas las guerras permitidas por el Padre son esencialmente para despertar nuestra conciencia, para el amor y para la verdad. Y algunas veces esa guerra que estamos viendo ahora, ¿no? Como la que vemos ahora, es generada por el orgullo, por intereses personales, por el trasborde de pasiones, ¿no? Ella instiga al hombre a su lado inferior, que son el orgullo y el egoísmo. Entonces, vamos a vivenciar, sí, innúmeros tipos de guerra, más, repito, en mi opinión, no una guerra global, esa de armas entre países contra países, porque la pandemia es una guerra global, más no una guerra bélica. No me parece que habrá una guerra bélica. Ahora, varios otros tipos de guerras, sí, principalmente la guerra moral entre la humanidad individualmente, esas sucederán puntualmente o hasta globalmente, ¿no? Bueno, concluyendo, guerras globales o puntuales bélicas no, más en otros varios aspectos eh, sí, hasta que consigamos alcanzar una condición
de mundo de regeneración. Estamos en un proceso todavía. Son 300 años que nos está llevando la transformación al mundo de regeneración. Y eso solo va a concluir en 2057, ¿no? Conforme unos datos dados por Chico Xavier. Entonces, esperemos que eso suceda, que no haya ningún otro tipo de tercera guerra mundial. Lo que yo estoy hablando ahora es una opinión personal, ¿no? A manera de hacerles llegar a ustedes un mejor entendimiento. Pero es mi opinión. Entonces, ¿cómo entender la situación de las víctimas de guerra? ¿No? Porque es en lo primero que pensamos, en las víctimas, en las personas que pierden su vida física, que pierden sus bienes, que pierden sus hogares, sus familias, pierden todo. Pasan de una hora para otra, se reducen a cero, ya sea porque tuvieron un desencarne o porque lo perdieron todo, se quedaron en la orfandad total. Entonces, ¿cuál es la situación de esas víctimas de guerra? Bueno, primeramente necesitamos recordar que nada sucede por acaso. Las víctimas que desencarnan en esas condiciones precisaban desencarnar en ese momento y en esas circunstancias, ¿no? En esas condiciones. No significa que esas personas hayan tenido que desencarnar en una guerra, ojo, porque si no tendría que haber estado previsto en la programación existencial de esas personas. Y guerra, nos dice la doctrina que guerra es algo contrario a la ley de Dios. Entonces, no existe en la programación reencarnatoria de alguien. Sin embargo, existe en la programación reencarnatoria de esas personas, que eso varía pues de un espíritu para espíritu, lo que siempre digo, cada caso es un caso, ¿no? Que ese encarnado precisaría desencarnar de un modo violento, ¿no? Eso sí está en la programación reencarnatoria o la programación existencial de ese espíritu que desencarna de manera violenta en una guerra. Ojo, es diferente, ¿ok? Entonces, eso no, también podríamos decir que puede ser un desencarne colectivo, ¿no? Porque sabemos que muchísimas personas pierden la vida física en una guerra, ¿no? Ahora también pues vendrá nuestro pensamiento, ¿por qué hay desencarnes colectivos, no? ¿Por qué hay muertes violentas? O sea, todo esto nos trae esas incógnitas, nos trae esos cuestionamientos y vamos a entenderlo ahorita. Muchas veces se trata de personas que cometieron equívocos conjuntamente contra la humanidad, contra la sociedad. Siempre aclarando que todo esto que estoy haciendo son hipótesis, ¿ok? Solo para para ejemplificar y tener un mejor entendimiento. Entonces nuestras faltas pueden ser cometidas contra nosotros mismos, contra nuestras familias, contra la sociedad, en fin, contra nuestro prójimo en sí. Y cuando nuestro error es cometido contra la sociedad, nuestro rescate será con la sociedad. Entonces muchas veces cuando varias personas cometen este tipo de falta, acaban pidiendo para desencarnar colectivamente en situaciones que envuelvan a la sociedad de una forma que pueda pagar este débito, ¿no? Y en otras ocasiones son solo personas que necesitaban desencarnar en forma violenta. Y tiene que suceder. El desencarne no está previsto de manera exacta, ¿no? Lo que se establece es un periodo y justamente en ese periodo es en que se dará, ¿no? Como en estos casos de muerte violenta. Como coincide con el periodo de la guerra, es aprovechado para que esas personas que necesitan desencarnar de forma violenta lo hagan, ¿no? Entonces es así que funciona.
ya sea colectivo o ya sea individual. Necesita desencarnar de forma violenta, es probable que la oportunidad se haya aprovechado. No es que está en su programación existencial que va a desencarnar en una guerra, porque las guerras son contra la ley de Dios. Recuerden que la guerra es eh, considerado destrucción abusiva, ¿ok? Entonces es contra la ley de Dios. Dios es tan maravillosamente sabio que aprovecha una situación negativa para que la justicia divina se realice. Entonces esas víctimas no desencarnaron prematuramente. Ellas necesitaban desencarnar y ellas son acogidas por la espiritualidad. Entonces nosotros a veces, sobre todo las personas que no tienen una base espírita, no tienen un entendimiento al respecto de todo esto que vemos en los estudios, en las charlas, muchas veces lo sentimos injusto, ¿no? Y decimos, era tan bueno, era tan joven, tenía una vida por delante, y lo vemos injusto, ¿no? Vemos injusto que no podía ser así, demasiado violento, no debía haber pasado por ahí, en fin. Recuerden que, como nos dice aquí, Dios es tan maravillosamente sabio y hace con que la justicia divina se realice. Aprovecha la situación negativa para que la justicia divina se realice. Esa justicia divina, ¿a quién va a favorecer? Al espíritu desencarnante. Es su oportunidad de sanear su débito y cumplir con la justicia divina, porque sabemos que la justicia divina sí o sí hay que cumplirla, ¿ok? Y esos desencarnantes son acogidos por la espiritualidad, porque cuando la espiritualidad percibe que va a haber un desencarne colectivo, cuando ellos están viendo lo que está sucediendo, ellos vienen hasta la costra terráquea en varios equipos, forman puestos de auxilio en la región donde se está dando la crisis, ya sea en una guerra o en un fenómeno natural, para que los espíritus que desencarnen sean inmediatamente amparados por los equipos espirituales que actúan pues en el auxilio de desencarne. Entonces, todo lo que la espiritualidad puede hacer por esos espíritus lo hará. No es porque las víctimas necesitaban desencarnar en ese acto que ellas no van a ser amparadas, ¿ok? La espiritualidad ampara a sí mismo, ¿no? De ningún modo pues pueden ser ignoradas, ¿no? Ya que la espiritualidad está siempre presente para ayudarnos a todos. No van a ser desamparados, van a ser acogidos, ¿ok? La espiritualidad siempre está atenta. ¿Cómo la doctrina espírita analiza la Segunda Guerra Mundial y la relación del conflicto entre nazis y judíos? Bueno, este es un tema marcante, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Bueno, también no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino que todo conflicto en el que hay discriminación de culturas, discriminación de pueblos, la doctrina espírita no lo ve de manera positiva, ¿no? Eso no es agradable a Dios. Todos estamos aprendiendo con la doctrina espírita que somos hermanos, que no debemos de ningún modo discriminar a nuestro prójimo, ya sea por raza, por condición financiera, condición social o por cualquier otro motivo. A través de la doctrina espírita hemos aprendido que las diferencias son importantes, que nos agregan el conocimiento que no tenemos. El gran desafío de la humanidad es aprender a lidiar con las diferencias sin discriminación, ¿no? Por ahí estamos en nuestro país, entonces lo vemos muy latente,
¿no? Muy latente esas diferencias, esas discriminaciones, ¿no? Lo que necesitamos es unir a los pueblos independientes de esas diferencias. Y eso se hace difícil, difícil. Hoy en día se hace muy difícil y lo vemos latente, ¿no? Bueno, en algún momento podremos tocar esos corazones y conseguir que esto se realice, ¿no? Porque todo aquello que no traiga paz, que no traiga armonía y fraternidad, no es agradable a Dios, ¿no? Con seguridad, la persona que suscita esos conflictos, movidas, ya sabemos, pues por intereses egoístas, va a ser el gran culpable para la justicia divina, y como tal va a necesitar venir muchas existencias para poder expiar todas las crueldades y asesinatos que haya dado causa en función de sus decisiones. Al respecto del conflicto de nazis y judíos que generó el Holocausto, que marcó el mundo y que es considerado pues una de las peores masacres de la historia de la humanidad, donde la intolerancia, prejuicio, crueldad y crímenes dio paso al desencarne de un estimado de 11 millones de personas. Increíble, ¿no? Entre ellos no solamente judíos, ojo, sino que también eh, homosexuales, sacerdotes, gitanos, personas con discapacidad mental o física, testigos de Jehová, anarquistas, polacos y otros pueblos eslavos, ¿no? Fue un verdadero genocidio. Lo sabemos, lo sabemos y aún lo comentamos, ¿no? Una vez le preguntaron a Chico Xavier sobre el estado actual del espíritu de Hitler en el plano espiritual y como nos dice aquí, de manera muy racional, Chico dice que inmediatamente después de la desencarnación del dictador, su espíritu recibió la misericordia de permanecer 1000 años preso y, y dormido en el planeta Plutón. Este paso fue dado y necesario para protegerlo de millones de almas vengativas que no le habían perdonado sus inhumanos deslices, ¿no? Sabemos que era una mente totalmente enferma, fuera de sí, fuera de cualquier racionalismo, con todo lo que hizo, de lo que fue la mente creadora de todo el desastre, de todo el genocidio, de todo el holocausto que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia, si mató alrededor de 11 millones de personas, entonces con certeza habían 11 millones de almas vengativas de repente, ¿no? O quizás no todas, algunas deben haberlo perdonado. Entonces, cuando el espíritu de Gandhi desencarna y asciende a los planos superiores de la tierra por la iluminación natural de su bondad característica, al enterarse del triste destino del verdugo de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, solicitó audiencia con Jesucristo, el gobernador espiritual de la tierra, y pidió a Cristo la posibilidad de guiar el espíritu de Hitler hacia el bien, el amor y la verdad. Conmovido por el sacrificio de Gandhi, nuestro Señor lo autorizó en la difícil tarea, y desde entonces tenemos a Gandhi como uno de los pocos que se acerca al espíritu de Hitler con compasión y amor. Sabemos que Gandhi pues es un espíritu superior, ¿no? Es un espíritu tan evolucionado que consiguió eh, esta deferencia para Hitler ante Cristo, ¿no? Y bueno, esperemos que
Gandhi esté consiguiendo llevar a Hitler hacia el bien y que despierte el amor y la verdad en su corazón. Divaldo Franco le cuenta a Sueli Caldas Schubert, una medium, que una vez visitó el centro de concentración de Auschwitz. Cuenta que cuando un grupo de adolescentes, personas con necesidades especiales, con lesiones físicas y psíquicas muy graves, se sintieron muy mal al llegar al medio. Algunos sufrieron convulsiones, otros gritaron y lloraron. Ante la escena, la mentora Joanna de Angelis explicó a la medium que allí estaban algunos de los torturadores y verdugos de regreso al mismo lugar donde cometieron las atrocidades, hoy reencarnados, trayendo en su conciencia la culpa de los crímenes cometidos, purgando las secuelas restantes en el cuerpo físico del pasado, ¿no? Por supuesto que este hecho no fue y no será bien visto por Dios. Este conflicto entre nazis y judíos, ¿no? Pues aunque ayudó, sí, a la humanidad en el sentido evolutivo, trajo mucho sufrimiento y dolor. Fue generado por un exceso de intereses personales llevados por malas tendencias con el prójimo. Entonces, quien suscita guerra movida por esos intereses egoístas, responderá por todas las muertes que haya causado para satisfacer su ambición. La justicia divina, ella es distributiva. Muchas veces no va a castigar al asesino directo. O sea, el soldado que fue manipulado para asesinar en una guerra. Él no tenía alternativa, fue llamado, ¿no? Fue convocado y muchas veces obligado hasta a participar. No tenía alternativa. La justicia divina va a responsabilizar a quien suscitó la guerra, porque ese es el comandante, ¿no? El que tenía toda la intención. El otro, el soldado, solo cumplía órdenes. No tenía autonomía para hacer o dejar de hacer. Ahora el soldado responderá por las posibles crueldades que pudo cometer. Tenía libre albedrío para poder haber dicho que no de repente, pero al ser manipulado, al ser subyugado, al no tener alternativas, al ser convocado, y sabemos que muchos de estos soldados son jovencitos, ¿no? Que no tienen el raciocinio suficiente. El soldado tiene culpas, pero la mente creadora de todo eso es quien más culpa tiene. ¿Ok? Entonces, el peso caerá más sobre, el peso de la culpa caerá más sobre el generador. El soldado tendrá su parte de culpa y también será analizado si pudo haber cometido crueldades, ¿no? Porque una cosa es defenderse en una guerra matando y otra es hacer uso de la crueldad y matar sin necesidad. Ahí corresponde pues responder si hubo excesos cometidos. Los asesinos no tienen el mismo grado de culpabilidad. Dios ha de juzgar con mucho más la intención que el hecho. O sea, la intención que el hecho, ¿no? Es interesante poder concluir que Dios no se apega al hecho en sí, sino que el análisis y criterio de Dios es mucho más amplio y sabio. Por eso es justo, por eso es sabio, ¿no? Y miren que Dios es analítico. ¿Y cómo? ¿Existe confrontamiento de espíritus inferiores y espíritus de luz en una guerra?
Sí, los espíritus secundan a los encarnados en la guerra. Los inferiores secundarán a los encarnados aún movidos por sus intereses personales y egoístas. Estos hermanos serán inspirados por las entidades de evolución inferior de acuerdo a la afinidad predominante. Los espíritus de luz amparan a aquellos pueblos, a aquellas naciones que están exactamente siendo subyugados a la guerra. Claro, la espiritualidad es extremadamente justa y sabe evaluar si una defensa en la guerra fue injustificadamente no respetada. Ella va a evaluar si todos los esfuerzos contrarios a la guerra fueron usados o no para evitarla. Va a verificar todo, hasta la equivalencia del bien que se espera de tal guerra y los males que fueron ocasionados también. Ella va a ponderar todo en absoluto. Entonces, los encarnados, si son secundados por los espíritus desencarnados, los inferiores inspirarán a los de malos instintos y los superiores a aquellos que son atacados injustamente para que la paz y lo que es correcto impere sobre el mal. Entonces, sí hay un confrontamiento de espíritus inferiores y espíritus de luz en una guerra. ¿Las guerras un día tendrán fin? Sí, mas esto solo va a suceder cuando el hombre practique la justicia y la ley de Dios correctamente, ¿no? Llegado será el día en que los pueblos serán todos hermanos, ¿no? Que de por sí ya evitarán los conflictos, más eso va a ser después que se haya conseguido un progreso intelectual, inclusive una toma de conciencia al respecto del lado moral de la nación, de esos pueblos. Vemos muchos pueblos, muchas culturas que están en constante conflicto. Y si nos ponemos a pensar cuáles son y por qué son, vamos a ver detrás de todo eso que el grado intelectual de ellos no es de los más elevados, ¿no? Entonces, cuando los pueblos hayan desarrollado el verdadero amor traído y vivenciado por Jesús, ese amor se confundirá en un sentimiento mayor y hará con que todos los pueblos se respeten y las guerras a partir de ahí no más existirán en la humanidad. Esto es, la única fuerza que va a existir es la fuerza del amor, no la fuerza de una guerra, no la fuerza de un pueblo subyugado a otro por diferencias generadas por el orgullo y el egoísmo. Todo esto irá a suceder más de forma gradual, a medida que vamos evolucionando, como lo dije hace poco. Iremos despojándonos de todos esos resquicios de barbarie que todavía tenemos y de la animalidad de los conflictos, ¿no? Porque todavía tenemos mucho que lapidar, todavía tenemos mucho que pulir y esto varía a veces el grado de evolución. Siempre les comentaba yo que nuestra doctrina va llegando de acuerdo al grado moral de la nación y el grado moral siempre va a acompañar la evolución intelectual también. Entonces, como les decía hace un momento, vemos muchas naciones conflictivas que si analizamos bien, todavía no tienen un grado intelectual, todavía no hay una capacidad de entender y por eso sus leyes son tan estrictas y a la vez son tan
desfasadas en el tiempo, ¿no? Vemos países donde las mujeres no pueden mostrar ni el rostro y son castigadas, latigueadas, en fin, es terrible. Dios es bondad y misericordia. Concede a todos sus hijos muchas oportunidades. Incluso los hechos más desafortunados, los sucesos más crueles e ignorantes son evaluados y se extienden manos amigas. Bienaventurado el que perdona, porque perdona con eficacia. En casos como este es evidente el grado de evolución de quien ya es capaz de perdonar y no solo de olvidar. ¿Okay? Con esto estamos, con esta reflexión, estamos acabando la charla y vamos a pasar a cualquier comentario, participación o pregunta que ustedes tengan. Gracias por la atención. Si alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna participación, alguna pregunta, este es el momento. Ok, te escuchamos, Evita. Solo que mi celular está un poquito congelado, no puedo poner la cámara, pero bueno, en fin. Bueno, Anita, siempre muchísimas gracias por tus charlas tan, siempre he dicho, tan esclarecedoras. Y siempre, bueno, lamentar, ¿no? Que a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de que el hombre ha tenido tantas experiencias, tantas enseñanzas, seguimos cayendo en la miseria del egoísmo, de las guerras, de la violencia, que muchas veces, bueno, siempre es tan triste y tan lamentable estos acontecimientos, y que lamentablemente también vemos violencia en nuestros propios, a veces en los hogares, ¿no? En muchos hogares. Y parece que no aprendemos la lección, parece que no entendemos, ¿no? Hemos visto a través de los siglos lo que genera una violencia, y me imagino que aquellas personas que son los responsables directos de crear el poder, tener el poder también, y de que a través de ese poder hayan guerras, no sé, me parece increíble. Tal vez ellos en algún momento de sus vidas tienen que haber visto y hablado de la violencia y rechazarla, y sin embargo la generan. Entonces, más que todo es un comentario, ¿no? Ojalá que en la memoria, en la cabeza de cada uno de nosotros, en la conciencia de cada uno de nosotros, queden estas enseñanzas, y que, bueno, decimos, ¿qué podemos hacer nosotros frente a estos poderosos que crean la guerra, que hacen la guerra? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tal vez no podemos hacer mucho materialmente, tal vez podemos hacer mucho espiritualmente, a través de nuestros pensamientos, a través del amor, a través de la misericordia. Y siempre se dice, ¿no? Empecemos en casa, por nosotros mismos, por ser cada día mejores, y de alguna manera ir quitando esa mancha terrenal, que seamos mejores. Y bueno, creo que esa es la manera, dando ejemplo a nuestros hijos, a los que están en nuestro entorno. Eso es lo que quería decirte, Anita. Muchas gracias. Gracias, Evita, muy oportuno tu comentario. Y sí, realmente debemos intentar superar ciertos vicios que todavía tenemos, que es lo que nos lleva a la destrucción, que nos lleva a tener esas actitudes egoístas. Gracias, Evita. ¿Alguien más desea decirnos algo sobre la charla, hacer alguna pregunta? Sí, María Elena, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches con todos y gracias a Nancy por la charla, muy interesante, por cierto. Yo tengo, bueno, una pregunta que no me queda bien claro. ¿Cuál es la situación de las personas que participan directamente en las guerras? Que no lo hacen inclusive por propia voluntad, sino ya se ven involucrados en participar, y como es lógico, la defensa de la vida los hace participar
y bueno, intervenir en acciones bélicas, aún en contra de su voluntad. Eh, ¿qué, ¿Cuál es qué piensa la espiritualidad en cuanto a eso, ¿no? A las personas que se ven obligadas a participar. Esa es una de mis preguntas. Y en segundo lugar, las personas que fallecen dentro de una guerra es porque ya su programación espiritual estaba así, que tenían que fallecer en esas fechas, porque como tú explicaste, son asistidas en esos momentos, pero ya tenían una programación de desencarne en esas fechas. Esas son mis preguntas. Sí, María Elena, gracias por tus preguntas. Bueno, primero al respecto de los que participan en la guerra involuntariamente y que se ven eh, en la obligación prácticamente de salvar sus vidas en un confronto. Todo eso es analizado por Dios, por la espiritualidad, y de acuerdo al grado de culpa que tenga ese soldado, esa persona que se enfrenta, es analizado el acto, porque sabemos que Dios no analiza el hecho, ¿no? Lo que analiza es de dónde se generó ese hecho, cómo se generó ese hecho, no el acto en sí. Si fue un acto eh, por salvar su vida, que es lo más normal que hay en una guerra, pues tendrá su culpa, tendrá su débito, pero no será de mayor repercusión, ¿ok? No será de mayor repercusión. Sin embargo, si ese soldado ha tenido actos de crueldad, que eso también lo vemos mucho en las guerras, son personas que desatan instintos animalescos y ya parten para situaciones de crueldad. Eso es analizado. O sea, la intención es lo que es analizado y a través de la intención que se da el débito. No voy a decir castigo, sino que se aplica la ley de acción y reacción, ¿no? Todo lo que generas es lo que vas a recibir después y tienes que sanearlo. Ahora, con respecto a los desencarnes, puede ser que el desencarne haya estado en su programación existencial. Me refiero a que tenía que tener por X motivos un desencarne violento. Entonces, se aprovecha la situación y la persona acaba desencarnando violentamente por acaso en esa guerra. O sea, lo que hay que entender es que la guerra no hace parte de las leyes de Dios. Dios no ve bien las guerras, son catalogadas como excesos, ¿no? Hacen parte de la ley de destrucción, pero como un exceso, no como algo natural, como algo normal. Son excesos porque normalmente una guerra viene de, de un desequilibrio, vamos a decir así, de una mente que piensa egoístamente y por intereses personales, porque son intereses personales, desata una guerra, ¿no? Entonces, Dios no ve con bien colocar en una programación existencial, fulanito va a desencarnar en la guerra en tal fecha. No, se aprovecha el hecho, ¿no? Lo que se está suscitando para que si en ese periodo le tocaba desencarnar a ese espíritu que está en la tierra, entonces se aprovecha la situación y tiene el desencarne ya sea colectivo o individual. No es que esté en su programación, como puede también, si es una muerte violenta, puede desencarnar también en un accidente, ¿no? O también si por acaso está en algún fenómeno natural, también puede ser en algún fenómeno natural, ¿no? O en algún accidente, pero si está la guerra, se aprovecha ese momento, ese hecho para que pueda darse, puede ser como repito colectivo o puede ser individual, pero no es permitido que una guerra se incluya
programación existencial. Eso que quede claro, porque Dios no ve con bien ese exceso de, de destrucción. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Gracias, Ana Cel. Gracias a ti. Sí, Alejandro, te escuchamos. Sí, buenas noches todos los hermanos. Muy apropiada, muy apropiado el tema que se ha presentado, justamente por los tiempos que estamos viviendo. Y quería hacerte la siguiente consulta, Ana C. La Tierra, nuestro planeta, está en un proceso de cambio, ¿verdad? Estamos en un proceso de cambiar de un planeta somos un planeta de expiación y estamos en un proceso de cambio a un planeta de regeneración, ¿verdad? Tú tocaste un punto interesante sobre lo de las guerras, ¿no? Pero yo, justamente sobre ese punto que tú incidiste, quería saber si las guerras son un obstáculo para justamente ese proceso de regeneración, ¿no?, que está experimentando nuestro planeta. Entonces, concretamente mi consulta es esa, ¿no? Si las guerras están perturbando o están deteniendo el proceso de regeneración de nuestro planeta, esa es mi consulta. Gracias, Ana. Sí, Alejandro, gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, dijimos aquí que la guerra no atrasaría ese proceso de regeneración de la humanidad. Por el contrario, es porque va a despertar a la humanidad hacia el camino correcto. Cuando nosotros pasamos por una situación así de guerra como ya la hemos pasado anteriormente, dimos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en 1948, se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces eso es considerado como un avance. O sea, esa guerra, si bien es cierto, nos trajo un holocausto, nos trajo un genocidio, murieron 11 millones de personas, entonces también nos trajo esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le hizo y le hace todavía bastante bien a la humanidad. Entonces, se considera todo esto no como un atraso. No, definitivamente, ese proceso de regeneración no es atrasado ni por esta guerra ni por ninguna otra. Al contrario, cuando nosotros tenemos estas experiencias, es que vamos aprendiendo lo que queremos para nosotros. La humanidad aprende lo que quiere para sí y comprende de forma más clara las leyes divinas, ¿no? Analiza de una forma más criteriosa y va poco a poco evolucionando. Tanto es así que, como puse el ejemplo, se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque se vio la necesidad de lo que se tenía que poner en claro para que no vuelva a suceder lo que sucedió, todo lo que hizo Hitler. Entonces se da un avance. Así, míralo así, dentro de todo el dolor que hay en una guerra, es como si nosotros diéramos un paso gigante por varios motivos. Uno es porque la humanidad va a reflexionar, la humanidad va a comenzar a actuar mejor porque ya sabemos y está comprobado que cuanto más sufrimiento, más cambios hay. Esa es una. Otra es que van a desencarnar muchos devedores. Ya vimos que algunos tienen dentro de su programación un desencarne violento, que no necesariamente puede ser en una guerra, sino que es aprovechar esa situación de guerra para que esos devedores puedan subsanar sus débitos. Esa es otra, o sea, ya se va haciendo una depuración.
¿no? Ya se va haciendo una depuración del planeta también. Entonces, eso también va a suceder en esta o en otra guerra. Esto no trae retraso. Lo que sí detendría una, lo que sí podría detener o que se dio un plazo para que se detenga, mejor dicho, sería una guerra nuclear, ¿no? Que se preveía que iba a suceder en el 2000, me parece que 2019, que debía suceder en julio del 2019 conforme se había dado en la data límite de Chico Xavier, ¿no? En las predicciones de Chico Xavier. Lo que fue de repente mal interpretado en eso fue que el límite era que si hasta julio de 2019 no había una guerra nuclear, entonces eh, el planeta Tierra iría a tener, se vería libre para continuar su regeneración. O sea, si no sucedía hasta ese entonces, estaba libre de tener un atraso o de que simplemente el planeta fuera, vamos a llamarlo así, abandonado a su suerte, ¿no? Porque ya no se daría la regeneración. Entonces, creo que hubo una probable mala interpretación, porque muy aparte de todo esto, y ese plazo se dio porque la espiritualidad mayor se reuniría hasta ese plazo para poder eh, ver si era o no cobrado los débitos de más de 7000 años de la humanidad, ¿no? Desde la formación hasta la actualidad. Pero la condición era que no haya un inicio de una nueva guerra mundial. Entonces se dio hasta un plazo, hasta julio del 2019. Si pasa de la humanidad de julio de 2019 sin esa tercera guerra mundial, entonces la humanidad continúa su proceso normal de regeneración y es donde estamos. Son 300 años que va a durar ese proceso y el proceso termina en 2057. ¿Ok? Eso es lo que dice, y justamente lo estaba yo viendo, de repente no ha salido todo esto a la luz, todas esas explicaciones de repente no las encuentras con facilidad en internet porque esto es una aclaración que se dio en la intimidad de Chico Xavier con un medium que hoy dirige el Centro Espírita de Chico en Minas Gerais. Él se llama Geraldo Lemos y convivió con Chico Xavier desde muy niño, su familia, todo, entonces tenían muchas conversaciones al respecto y es Geraldo Lemes que en una entrevista nos habla al respecto de estos detalles, ¿no? Y de la mala interpretación que se ha dado y que continúa dándose. Vimos muchas situaciones en internet e inclusive hasta en nuestra propia página, ¿no? Que gente se reía diciendo que no se, las predicciones de Chico Xavier no se habían dado, pero realmente fue una mala interpretación. Entonces, no hay impedimentos para la regeneración, ya pasó el plazo que se debía, que se había dado y este plazo fue dado gracias a que Jesús intercedió por nosotros y él pidió ese plazo hasta esa fecha, que sería la fecha donde la espiritualidad se reuniría nuevamente. ¿Ok? Ana C., entonces se puede considerar las guerras que son un mal necesario. Ante los ojos de Dios no son un mal necesario, porque Dios no, a Dios no le gustan las guerras, vamos a decir así. Para él no son nada bueno, pero están consideradas dentro de la ley de destrucción.
No necesariamente. Si se dan es contra la voluntad de él y él no puede reprimirlas porque está dentro del libre albedrío de la humanidad, del hombre en sí, ¿no? Del que genera, el que responde al atrito, en fin, todo eso. Pero no es un mal necesario. Tampoco podemos decir que es un mal total. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios aprovecha estas oportunidades. Cualquier oportunidad negativa, Él la aprovecha para estas situaciones de desencarnes colectivos o para que la humanidad vaya progresando. Va a dar un progreso, va a haber un progreso, pero no es, eh, vamos a decir así, no es a gusto de Dios. A Dios no le agrada las guerras, pero no las puede impedir. Y como no las puede impedir, entonces de todo eso negativo que tiene las guerras, él siempre aprovecha la situación para que puedan darse eh, algunos saneamientos de débitos como para el progreso intelectual de, de la humanidad, ¿no? Como es el caso de leyes, de protocolos, en fin, todo lo que sea avance intelectual, progreso para que la humanidad saque un bien de todo eso malo que ocasiona una guerra. Muchas gracias, Anacé. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, por tus preguntas. ¿Alguien más desearía comentar o hacer alguna participación? Joana C. Sí, Rosalía, te escuchamos. Buenas noches, queridos hermanitos. Primero felicitarte por una charla tan apropiada para las preguntas que nos hacemos con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y el comportamiento de Putin. Tú en una pregunta que haces dices, las guerras un día tendrán fin, y tú dices sí. Entonces yo me pregunto, estas guerras, esta situación en que en el planeta ya no haya guerras, ¿será cuando seamos un planeta regenerado? Porque tú afirmas, ¿no? Cuando los pueblos hayan desarrollado el verdadero amor traído y vivenciado por Jesús. Entonces eso será cuando seamos un planeta de regeneración, o se dará también, puede ser que se supriman las guerras conforme hayamos avanzado en nuestro amor, en seguir las enseñanzas del Maestro Jesús en un planeta de expiación y prueba. ¿Se puede dar esto, esta situación de no existencia de guerras? Gracias por tu respuesta, Nacé. Gracias, Rosalía. Siempre muy pertinente tus preguntas. Mira, Rosalía, eso va a depender, el fin de las guerras va a depender de la humanidad y del progreso que nosotros tengamos. O sea, estamos caminando ya desde 1757 a la regeneración y como puedes apreciar, estamos en 2022 y todavía nos falta mucho, ¿no? Tenemos hasta el 2057 para ir regenerándonos nosotros también. Inclusive, todas estas situaciones, sacando la guerra que no es, hace parte de la ley de destrucción programada, tenemos esta pandemia que también ya hizo una depuración, ¿no? Poco a poco, y las nuevas encarnaciones que están viniendo ya están siendo preparadas y están siendo direccionadas para este proceso de regeneración, ¿no? Tanto es así que los reincidentes están siendo ya retirados a otros mundos, a otros planetas. Entonces, como se dice, todo se va perfilando a que vayamos teniendo el cambio necesario para que alcancemos ese amor, esa armonía, esa paz que necesitamos.
¿no? Como Jesús nos enseñó a vivir pacíficamente, en amor, en armonía, en paz, eso que vino a enseñarnos y no conseguimos aprender. Entonces, hemos ido aprendiendo poco a poco y estamos teniendo también esa ayuda de la ley de progreso, de la ley de destrucción, que se van retirando esos deudores a través de ciertas situaciones y ya no son traídos nuevamente a este planeta. Entonces, cuando lleguemos ya al la previsión es 2057, que se cumplen los 300 años, esperamos en que todo esto ya haya realmente ya se haya dado esta regeneración. Entonces, sí, tenemos que acompañar el proceso. Si se diera antes, que puede ser, ¿no? Que todos tomemos conciencia y que poco a poco vayamos eh, entrando en moralización, por supuesto que sería pues fabuloso que el planeta ya esté preparado antes del 2057, ¿no? Dios mediante toda su inspiración, toda esa ayuda que Él constantemente nos está enviando para que nosotros no nos equivoquemos en el mal uso del libre albedrío, y el mal uso también de nuestra inteligencia, esas malas decisiones que tomamos y que sobre todo y más que nada esos vicios morales, que es lo que nos perturba realmente, podamos conseguir ese cambio, ¿no? Es factible que se dé antes, pero va a depender de la humanidad, va a depender del hombre y de cómo el hombre consiga transformarse en aquello que todavía no es, ¿no? En algo amoroso, en algo verdadero, en algo armónico. Todavía nos falta mucho, pero no perdamos esa fe de que vamos a conseguirlo. Ya sabemos, nosotros tenemos mucha información como espíritas. Repasemos, intentemos difundir para que el resto, los que todavía están ignorantes de todo esto, de que tenemos que hacer nuestra parte, puedan concientizarse y puedan hacer parte de este avance, de esta caminata que es a la regeneración. Depende mucho del hombre, de la humanidad, para que podamos llegar antes a la meta. Pero tenemos que llegar hasta el 2057, tenemos ese plazo todavía. ¿Ok? Gracias, Rosalía, por tu pregunta. Gracias, Ana C, por la respuesta. ¿Alguien más desea decirnos algo o hacer alguna pregunta? Ceci. ¿Dónde está Silvia? Ya, te encontré. Ok, te escuchamos, Silvia. Ceci, bueno, en primer lugar agradecerte esta charla que nos ilustra tanto sobre este tema que ahora estamos viviendo con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia. Y a propósito de eso, ¿no? ¿Cómo es cómo es que la espiritualidad ve a aquella persona que sin medir consecuencias suscita la guerra por beneficio de sus intereses, ¿no? Por querer tener poder, dominio, alcanzar poder, ¿no? Poder a nivel mundial, pues como se está dando en esta guerra entre Ucrania y Rusia, que está afectando a todo de alguna manera. ¿Qué pasa con ellos, ¿no? Porque va a llegar el momento en que van a desencarnar y de esta vida no se van a llevar nada. Y sin embargo, pues son personas que solamente están pensando en la inmediatez del momento. Ahí se ve claramente que el egoísmo y todos esos vicios morales los subnubilan y solamente están pensando en qué es lo que pueden tener en este momento, ¿no? Sin embargo, van a desencarnar.
Sin embargo, de esta vida no se van a llevar nada. O sea, ¿qué va a pasar con ellos, con esos espíritus que tienen semejantes deudas por todo el dolor, toda la muerte, toda la destrucción que han generado por estos sentimientos tan egoístas, ¿no? De tratar de conseguir beneficios económicos y poder para unos cuantos y dejando a tantos en tanto dolor y desolación, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto, ¿no? Con estos, con estos seres que han suscitado estas guerras. Gracias, Ceci. Gracias, Chivi, por tu pregunta. Bueno, tenemos el gran ejemplo de Hitler, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Hitler? Hitler fue exiliado en el planeta Plutón y no solamente porque fue exiliado porque tiene un débito enorme por haber actuado con tantísima crueldad, ¿no? Usado su inteligencia con tantísima crueldad, sino que hasta para protegerlo, gracias al pedido de Jesús. Jesús pidió para que sea protegido y se le manda a Plutón, donde él está solitario reflexionando al respecto de sus actos. No tenemos más noticias sobre eso, pero lo que sucede realmente es una expiación eh, al mismo nivel que fue generado el sufrimiento, el dolor que generó esa mente para llegar a una guerra. Entonces, todo ese dolor que generó, todas esas muertes que pudo haber ocasionado, dolor, sufrimiento, en fin, todo eso va a tener que subsanarlo. Entonces, todo eso va a tener que subsanarlo. Imaginen qué es lo que puede suceder con ellos. Situaciones serán proporcionadas como oportunidad para que ese espíritu pueda resanar el dolor que causó, todo el mal que causó. La prueba va a ser muy grande porque ya ha generado mucho dolor, ¿no? No necesariamente por la cantidad de desencarnados, sino por el mal que generó. O sea, han habido seguramente algunas situaciones en que los desencarnados deberían haberlo hecho, haber desencarnado violentamente y se propició. Pero y el dolor que viene atrás de ese desencarne, esas familias destruidas, esos hogares, en fin, esa hambre que pasa una persona en una guerra, ese dolor, ese miedo, ese trauma, todo ese sufrimiento. Entonces es un mal generado por una mente egoísta que utilizó mal su libre albedrío, utilizó mal su inteligencia. Entonces Dios te da eso, pero si lo usas mal, la consecuencia que vas a tener va a ser el del mismo grado, del mismo nivel que el dolor que generaste. No sabemos exactamente cuál va a ser el futuro de Putin, que es quien generó esta guerra, y del otro señor que no recuerdo su nombre, de Croacia, que aceptó luchar, ¿no? Probablemente el de Croacia no quiso estar subyugado, entonces es una defensa, ¿no? Pero quien está con la ambición de recuperar, de utilizar sus armas, de lucirse, de hablar más alto, de no importarle el mundo, es Putin. Entonces no sabemos qué va a suceder con él. Si va a tener la misma suerte de Adolf Hitler o de repente se le exiliará también en algún planeta, si va a tener un verdadero arrepentimiento, no sabemos qué es lo que pueda suceder. Lo que sí sabemos es que la reacción va a ser de acuerdo a su acción. Y si va a ser de acuerdo a su acción, probablemente va a ser algo que le cause mucho sufrimiento para que pueda reparar todo el mal que está haciendo
a la humanidad, porque de eso se trata, es a la humanidad que le está haciendo mal, a todo el planeta. ¿Ok? Gracias, Chibi, por tu pregunta. Gracias, Ceci, por la respuesta y pensar, como tú bien dices, ¿no? Es proporcional a lo que ha hecho. Reencarnará una vez en la Tierra. ¿Cuántas reencarnaciones tendrá que tener con sufrimiento para poder pagar proporcionalmente todo el daño que ha hecho? Esas son las preguntas que quedan, ¿no? Gracias, Ceci, por tu respuesta. Gracias a ti. Y sí, probablemente necesitará de muchas encarnaciones o probablemente hasta de un exilio, ¿no? Para que como Hitler no sea perseguido por sus por aquellas personas a quienes les causó el dolor y quieran alguna venganza, aquellos que no saben perdonar, ¿no? Está generando un mal en todo sentido, porque si nos ponemos a analizar, hasta venganza puede estar despertando en espíritus que no necesitaban sentir eso. Entonces, no sé, probablemente sea exiliado o probablemente encarne ya en otro planeta, porque este ya estamos considerando que está proceso a la regeneración. ¿Quién desea decirnos más alguna cosa, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Gracias a todos y pasamos a lo siguiente.